Hoy exploraremos la vida y el legado de Alan Watts, un filósofo británico que popularizó la filosofía oriental en Occidente. Conocido por sus charlas y escritos, Watts ha inspirado a millones con sus perspectivas sobre la vida, la conciencia y la espiritualidad. Acompáñanos en este viaje para descubrir su fascinante historia. Alan Wilson Watts nació el 6 de enero de 1915 en Chislehurst, Inglaterra. Desde temprana edad, mostró un profundo interés por la naturaleza y las historias míticas. Su madre, Emily Mary Buchan, era ama de casa y tenía un gran amor por la literatura, mientras que su padre, Lawrence Wilson Watts, era un representante de ventas de la compañía Michelin. Esta curiosidad lo llevó a explorar textos religiosos y filosóficos desde muy joven. Además, sus padres alentaron su amor por la lectura, proporcionándole libros de cuentos mitológicos y literatura clásica. En su adolescencia, Watts comenzó a interesarse por el misticismo y las enseñanzas espirituales de Oriente. A los 15 años, escribió un ensayo sobre la naturaleza de la realidad que reflejaba su temprana fascinación por los conceptos filosóficos profundos. Esta combinación de curiosidad intelectual y espiritualidad le llevó a explorar una amplia gama de textos, desde los clásicos de la filosofía occidental hasta las escrituras orientales. Su educación formal en la King's School en Canterbury también jugó un papel importante en su desarrollo. Aunque la escuela tenía un enfoque tradicional, Watts encontró formas de integrar sus intereses personales en su educación. Estudió latín y griego, lo que le permitió leer textos filosóficos en sus idiomas originales, y se destacó en sus estudios, demostrando un talento temprano para el pensamiento crítico y la reflexión profunda. Durante este tiempo, Watts se interesó particularmente en las enseñanzas del budismo Zen, una filosofía que más tarde jugaría un papel central en su vida. Al terminar la escuela, se mudó a Londres y se involucró con la sociedad budista, donde profundizó en sus estudios y empezó a dar sus primeras charlas sobre budismo. También editó una revista llamada The Middle Way, lo que le permitió conectar con otros pensadores y practicantes del budismo. Mientras estaba en Londres, Watts también asistió a la Universidad de Londres, aunque no completó un título formal. Sin embargo, su tiempo allí le permitió acceder a una vasta biblioteca de textos filosóficos y espirituales, lo que enriqueció aún más su comprensión de las diversas tradiciones de pensamiento. Además de sus estudios formales, Watts participó en numerosos círculos de discusión y talleres, donde tuvo la oportunidad de interactuar con algunos de los principales intelectuales y practicantes de la espiritualidad de su tiempo. Durante este periodo, Watts también escribió su primer libro, El espíritu del Zen, que fue publicado en 1936. Este libro reflejaba sus profundos conocimientos sobre el budismo Zen y su habilidad para comunicar conceptos complejos de manera accesible. La obra fue bien recibida y le ayudó a establecerse como un joven erudito prometedor en el campo de los estudios orientales. En sus primeros años de exploración espiritual, Alan Watts fue influenciado por varias figuras prominentes, incluyendo D.T. Suzuki, un influyente estudioso del Zen. Suzuki se convirtió en un mentor para Watts y le introdujo a una comprensión más profunda del Zen. Además, Watts estableció conexiones con varios intelectuales y pensadores de su tiempo, como Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz. Estas influencias y conexiones ayudaron a moldear su pensamiento y su enfoque hacia la espiritualidad y la filosofía. Watts también se inspiró en las enseñanzas de Carl Jung, el famoso psicólogo suizo. Jung's ideas sobre la psicología profunda y el simbolismo resonaron con Watts, y a menudo incorporó estos conceptos en su propia enseñanza y escritura. Además, la obra de Joseph Campbell sobre mitología y los arquetipos universales también influyó en su pensamiento, ayudándole a desarrollar una visión más integrada de la espiritualidad y la psicología. Además de sus influencias filosóficas y psicológicas, Watts tuvo una gran admiración por la literatura y la poesía. Obras de escritores como William Blake, Samuel Taylor Coleridge y T.S. Eliot le ofrecieron una perspectiva poética de la existencia y enriquecieron su visión del mundo. Esta amalgama de influencias diversas le permitió a Watts desarrollar una perspectiva única y holística que combinaba filosofía, psicología, espiritualidad y arte. En 1938, Alan Watts se trasladó a los Estados Unidos, donde continuó su educación en el Seabury Western Theological Seminary en Evanston, Illinois.
Fue ordenado como sacerdote episcopal en 1945 y sirvió en una parroquia en Chicago. Sin embargo, su creciente interés por la filosofía oriental y su deseo de explorar nuevas formas de espiritualidad lo llevaron a dejar el ministerio en 1950. Durante este periodo, también se casó con Eleanor Averett, con quien tuvo 2 hijos. Su matrimonio y vida familiar influyeron en su perspectiva y exploración espiritual. En Estados Unidos, Watts encontró un ambiente receptivo para sus ideas innovadoras. Se mudó a California, un estado conocido por su apertura a nuevas corrientes de pensamiento y espiritualidad. En San Francisco, se unió a la Facultad Americana de Estudios Asiáticos, donde pudo combinar su amor por la enseñanza con su pasión por la filosofía oriental. Durante este tiempo, comenzó a dar clases y charlas que atrajeron a un público creciente interesado en sus perspectivas únicas. Además de su trabajo académico, Watts también se dedicó a escribir. Publicó La sabiduría de la inseguridad en 1951, un libro que exploraba la ansiedad existencial y la importancia de vivir en el presente. Esta obra se convirtió en un éxito y consolidó su reputación como un pensador y escritor influyente. A lo largo de la década de 1950, continuó escribiendo y publicando libros que abordaban diversos aspectos de la filosofía y la espiritualidad oriental. Watts se mudó a California y se unió a la Facultad Americana de Estudios Asiáticos en San Francisco, donde enseñó y escribió extensamente. Durante este tiempo, publicó varias de sus obras más influyentes, incluyendo El Camino del Zen 1957, que ayudó a popularizar el Zen en Occidente. Su estilo accesible y su habilidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla lo convirtieron en una figura respetada en el campo de la filosofía y la espiritualidad. Además, su libro, La sabiduría de la inseguridad 1951 se convirtió en una lectura esencial para aquellos interesados en la filosofía existencial y la psicología. En la Facultad Americana de Estudios Asiáticos, Watts encontró un ambiente vibrante y estimulante. La institución atrajo a estudiantes y académicos de todo el mundo, creando un crisol de ideas y debates. Watts se destacó no solo por su conocimiento profundo, sino también por su estilo de enseñanza carismático y su capacidad para conectar con sus estudiantes. Organizó seminarios y talleres que combinaban la teoría con la práctica, permitiendo a los participantes experimentar directamente las enseñanzas que discutían. Además de sus publicaciones académicas, Watts comenzó a explorar nuevos medios para difundir sus ideas. Grabó numerosas charlas que se difundieron ampliamente a través de la radio y, más tarde, en forma de discos y cintas de audio. Estas grabaciones permitieron a Watts alcanzar una audiencia mucho mayor, y sus charlas se convirtieron en una fuente popular de inspiración y reflexión para muchos. Entre sus grabaciones más conocidas se encuentran DCZ y Om, Creative Meditations, que continúan siendo influyentes hasta el día de hoy. En los años 60, Alan Watts se convirtió en una figura prominente en el movimiento contracultural de California. Sus charlas sobre la interconexión de todas las cosas y la importancia de vivir en el presente resonaron profundamente con la generación joven. A través de sus libros, grabaciones de audio y apariciones en televisión y radio, Watts alcanzó una amplia audiencia y se consolidó como un puente entre la sabiduría oriental y occidental. Participó en programas de radio como Way Beyond the West y Eastern Wisdom and Modern Life, donde sus charlas llegaron a millones de oyentes. También formó parte de la escena del Instituto Esalen en Big Sur, un centro que se convirtió en un crisol para el pensamiento humanista y la contracultura. El Instituto Esalen fue particularmente significativo en la vida de Watts. Fundado en 1962, Esalen se convirtió rápidamente en un centro neurálgico para la exploración de nuevas ideas sobre la conciencia, la espiritualidad y la terapia. Watts fue un participante frecuente y conferenciante en Esalen, donde compartió sus ideas con otros pensadores influyentes como Abraham Maslow, Carl Rogers y Fritz Perls. Las sesiones en Esalen a menudo combinaban charlas formales con discusiones informales, meditación y actividades experienciales, creando un ambiente único para el crecimiento personal y espiritual. Durante este periodo, Watts también se convirtió en una figura clave en el emergente movimiento de la psicodelia.
Aunque no era un defensor incondicional del uso de sustancias psicodélicas, reconocía su potencial para abrir nuevas puertas de percepción y profundizar la comprensión espiritual. Sus escritos y charlas sobre el tema reflejan un enfoque matizado y crítico, destacando tanto las oportunidades como los peligros asociados con estas experiencias. El núcleo de la filosofía de Watts se centraba en la unidad de la existencia y la importancia de la experiencia directa sobre las doctrinas religiosas formales. Promovió la idea de que la realidad es una red interconectada y que el yo es una ilusión, una perspectiva que resonó con las enseñanzas del budismo y el taoísmo. Su famosa frase, «Eres eso», encapsula esta visión, sugiriendo que somos una manifestación del universo y no entidades separadas. Watts también exploró conceptos como el juego cósmico, donde la vida se ve como una obra de teatro en la que todos desempeñamos papeles, y la idea de la ley de la reversa, que postula que cuanto más intentamos controlar las cosas, menos control tenemos. Watts también dedicó mucho tiempo a explorar y explicar el concepto del Tao en el taoísmo. En su libro, El libro sobre el tabú que nos impide conocer quiénes somos, 1966, Watts presenta la filosofía taoísta de una manera accesible y práctica, destacando la importancia de la fluidez y la adaptabilidad en la vida. Argumentaba que al dejar de resistir el flujo natural de las cosas y al aceptar la impermanencia, podemos encontrar una mayor armonía y paz. Otro aspecto central de su enseñanza fue la crítica a la visión dualista de la realidad, la idea de que el mundo se divide en opuestos como el bien y el mal, el yo y el otro. Watts abogaba por una perspectiva no dualista, sugiriendo que tales divisiones son construcciones de la mente humana y que la verdadera naturaleza de la realidad es unificada y continua. Esta visión tenía profundas implicaciones para la manera en que vivimos nuestras vidas, alentándonos a ver más allá de las divisiones superficiales y a experimentar una conexión más profunda con el mundo y con los demás. Watts también se aventuró en otras áreas de la filosofía y la psicología. Exploró el taoísmo en profundidad, publicando El libro sobre el tabú que nos impide conocer quiénes somos, en 1966. En este libro, Watts explica cómo la filosofía taoísta ofrece una perspectiva relajada y armoniosa de la vida, en contraste con la lucha constante que muchas personas experimentan. También se interesó en la física cuántica y la cosmología, y cómo estas disciplinas pueden ofrecer una visión más amplia y unificada de la realidad. Además de sus estudios en filosofía oriental y occidental, Watts estaba profundamente interesado en la intersección de la espiritualidad y la psicología moderna. Investigó cómo las técnicas psicológicas podrían complementar y enriquecer la práctica espiritual. En particular, estaba fascinado por la obra de Carl Jung y su enfoque en los arquetipos y el inconsciente colectivo. Watts veía paralelismos entre los conceptos de Jung y las enseñanzas de las tradiciones espirituales orientales, y a menudo incorporaba estas ideas en sus escritos y charlas. Watts también exploró la relación entre el individuo y la sociedad. Criticaba las estructuras sociales y culturales que, según él, alienaban a las personas de su verdadera naturaleza y las mantenían atrapadas en patrones de pensamiento y comportamiento restrictivos. A través de sus escritos y charlas, alentaba a las personas a cuestionar estas estructuras y a buscar formas de vivir que fueran más auténticas y alineadas con sus verdaderos valores y aspiraciones. En su vida personal, Alan Watts se casó 3 veces y tuvo 7 hijos. Vivió gran parte de su vida en Sausalito, California, en una casa flotante, donde continuó escribiendo y dando charlas hasta su muerte en 1973 a los 58 años. Su hogar flotante se convirtió en un centro de reunión para amigos, estudiantes y otros pensadores, donde las discusiones filosóficas eran comunes. El legado de Watts perdura a través de sus numerosos libros, grabaciones de audio y videos, que siguen siendo una fuente de inspiración para buscadores espirituales en todo el mundo. Su influencia se extiende a través de generaciones, y su trabajo sigue siendo relevante en el contexto de la exploración espiritual y filosófica. La casa flotante de Watts en Sausalito no era solo un hogar, sino también un lugar de encuentro y creatividad. Aquí, organizaba reuniones y retiros donde se discutían ideas filosóficas y se practicaban técnicas de meditación. Este entorno único, rodeado por la belleza natural de la bahía de San Francisco, proporcionaba un espacio inspirador para la reflexión y el crecimiento espiritual.
Después de su muerte, la obra de Watts continuó influyendo a nuevas generaciones. Sus hijos, especialmente su hijo Mark Watts, se dedicaron a preservar y difundir su legado. Mark compiló y publicó muchas de las charlas inéditas de su padre, y estableció el Alan Watts Electronic University, un recurso en línea para aquellos que buscan estudiar su trabajo. A través de estos esfuerzos, las enseñanzas de Watts siguen siendo accesibles y relevantes para las personas de todo el mundo. Para concluir, compartamos algunas de las frases más memorables de Alan Watts, que capturan la esencia de su pensamiento y filosofía. La vida existe solo en este momento, y en este momento es infinita y eterna. Esta frase enfatiza la importancia de vivir en el presente y apreciar cada momento. El menú no es la comida. Con esta metáfora, Watts nos recuerda que las descripciones y teorías no son sustitutos de la experiencia directa. La única forma de hacer sentido del cambio es sumergirse en él, moverse con él y unirse al baile. Aquí, Watts destaca la importancia de aceptar y adaptarse al cambio en lugar de resistirse a él. No puedes entender la vida y sus misterios mientras trates de comprenderla. Debes experimentarla directamente. Esta frase subraya la idea de que la verdadera comprensión viene de la experiencia, no del análisis intelectual. La verdadera sabiduría viene al reconocer la naturaleza ilusoria del yo, y al dejar de lado la búsqueda del control y la certeza. Esta reflexión enfatiza la importancia de aceptar la incertidumbre y de soltar la necesidad de control. El propósito de la vida no es llegar a algún lugar, sino disfrutar del viaje. Esta frase resalta la importancia de disfrutar el proceso de vivir, en lugar de obsesionarse con metas futuras. No estamos separados del universo, somos el universo en acción. Con esta declaración, Watts subraya la interconexión de todas las cosas y nuestra unidad con el cosmos. Estas frases no solo ofrecen una visión de su pensamiento, sino que también inspiran a vivir una vida más plena y consciente. En resumen, la vida de Alan Watts fue un viaje de exploración y descubrimiento espiritual. Su capacidad para comunicar ideas complejas de manera clara y accesible ha dejado una huella duradera en el mundo de la filosofía y la espiritualidad. Esperamos que este recorrido por su vida y enseñanzas te haya resultado inspirador. Si quieres saber más sobre Watts y su filosofía, te invitamos a leer sus obras y explorar los recursos disponibles en línea. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima.